¿Y si te dijera que tu hijo te destinó antes de nacer? No por casualidad, no aleatoriamente, sino a través de un proceso deliberado, consciente, con un propósito específico que aún no comprendes del todo. Esta idea puede parecer extraña a primera vista. Contradice todo lo que la biología nos enseña sobre concepción y nacimiento. Pero décadas de investigación sobre experiencias cercanas a la muerte y regresión a vidas anteriores sugieren algo extraordinario sobre la naturaleza de las relaciones familiares. Raymond Moody ha pasado más de 40 años investigando los límites entre la vida y la muerte. Y uno de los descubrimientos más fascinantes de su investigación concierne exactamente a esto. La relación entre padres e hijos parece tener raíces mucho más profundas de lo que imaginamos. En su libro sobre regresión a vidas pasadas, Moody documenta casos de personas que, bajo hipnosis profunda, describen el periodo anterior a su nacimiento. Ellas relatan haber elegido a sus padres, haber hecho acuerdos con otros espíritus sobre quién sería quién en esta vida, y haber llegado con una misión específica relacionada con ese hogar. Esto no es exclusivo de la investigación de Moody. Tradiciones espirituales del mundo entero, de culturas que nunca han tenido contacto entre sí, comparten esta misma visión. Los indígenas Dakota hablan sobre esto. Las tradiciones Yoruba africanas describen niños que deliberan en el cielo sobre si la vida humana sería mejor, recibiendo instrucciones para elegir a sus protectores antes de descender a la tierra. El budismo tibetano enseña conceptos similares. El hinduismo habla sobre esto hace miles de años. ¿Cómo es posible que culturas tan diferentes, separadas por océanos y milenios, hayan llegado a la misma conclusión? Tal vez porque estén describiendo algo real, algo que trasciende fronteras culturales, porque es una verdad universal sobre la naturaleza de la existencia. Pero vamos a examinar esto más de cerca. ¿Qué significa exactamente decir que tu hijo te destinó? Según las investigaciones y tradiciones que exploran este tema, antes de nacer, el espíritu pasa por un proceso de planificación. Ella define cuáles aprendizajes necesita aprender en la próxima vida, qué desafíos quiere enfrentar, qué habilidades quiere desarrollar, y entonces elige el hogar que ofrecerá las mejores oportunidades para ese aprendizaje. No necesariamente el hogar más fácil, no necesariamente el más amoroso o el más rico, sino el que proporcionará exactamente las experiencias necesarias para el crecimiento del espíritu. Esto explica algo que muchos padres sienten intuitivamente. Aquella sensación de que su hijo vino con una personalidad ya formada, que desde el primer momento había alguien allí dentro, no una tabla rasa esperando ser escrita, sino una conciencia con historia, preferencias y propósitos propios. Edgar Cayce, el famoso vidente americano cuyos archivos son estudiados hasta hoy, habló extensamente sobre esto. Según él, nosotros elegimos a nuestros padres, y aunque estemos completamente insatisfechos con ellos en algún momento, ellos son los padres correctos para las necesidades kármicas de nuestro espíritu. La palabra destino aparece frecuentemente en estas discusiones, y es importante entender lo que ella significa en este contexto. El destino no es castigo. No es un sistema de recompensa y castigo cósmico. Es simplemente la ley de causa y efecto aplicada a través de múltiples existencias. Si sembraste algo en una vida pasada, cosecharás en esta. Si dejaste algo inacabado, tendrás oportunidad de completar. Si heriste a alguien, tendrás chance de curar esa herida. Si fuiste herido,
tendrás chance de trascender ese dolor. Y las relaciones familiares son el escenario perfecto para este proceso. Según estas tradiciones, los espíritus frecuentemente intercambian papeles a lo largo de las vidas. Quien fue padre en una vida puede ser hijo en la próxima. Quien fue hermano puede ser cónyuge. Los mismos espíritus se encuentran repetidamente, en configuraciones diferentes, trabajando juntos en su desarrollo mutuo. Esto significa que tu hijo puede haber sido tu padre en otra vida, o tu hermano, o tu mejor amigo, o incluso tu enemigo. Piensa en eso por un momento. Aquella criatura que estás criando puede haberte criado antes. Puede haber cuidado de ti cuando eras vulnerable. Puede haberte enseñado aprendizajes que olvidaste conscientemente, pero que moldearon quién eres. Raymond Moody documentó casos fascinantes en sus investigaciones de regresión. Personas que, al acceder a memorias de vidas pasadas, reconocieron familiares actuales en papeles completamente diferentes. Una mujer descubrió que su hija difícil, con quien tenía una relación extremadamente conflictiva, había sido su madre en una vida anterior, una madre igualmente difícil, de que la había tratado con dureza. Al comprender esto, algo cambió en la dinámica entre ellas. El conflicto comenzó a hacer sentido en un nivel más profundo. Sarah Hintze, autora de Coming from the Light, colectó relatos de niños que describen memorias de antes del nacimiento. Algunas afirman haber encontrado abuelos que habían muerto antes de ellas nacer. Encontrado en el cielo, conversado con ellos y entonces elegido aquel hogar para encarnar. ¿Cómo una criatura pequeña podría inventar algo así? ¿Cómo podría describir con precisión un abuelo que nunca conoció, incluyendo detalles verificables que los padres nunca habían mencionado? La explicación más simple puede ser que ella realmente estuvo allí, que realmente hizo esa elección, que realmente encontró a ese abuelo antes de nacer. Tobin Hart, en su libro The Secret Spiritual World of Children, documenta casos similares, niños que describen haber elegido a sus padres, que hablan sobre una existencia antes de esta vida con una naturalidad sorprendente, que parecen tener una sabiduría sobre estas cuestiones que trasciende su edad. Christine Duminiak, en Heaven Talks to Children, registró casos de niños que conocían detalles impresionantes sobre abuelos que nunca habían encontrado en vida. Detalles que fueron posteriormente confirmados por los familiares, pero que nunca habían sido mencionados en la presencia de la criatura. Un caso particularmente notable involucra a una niña de 4 años que describió haber conocido a su bisabuelo en el cielo antes de nacer. Ella describió características físicas específicas de él, incluyendo una cicatriz que tenía en el brazo. Los padres quedaron chocados porque esa cicatriz era real, pero nunca había sido mencionada a nadie de la generación más joven. La niña aún describió que el bisabuelo había mostrado a ella diferentes hogares posibles y que ella había elegido a sus padres porque necesitaba de su gentileza en esta vida. ¿Cómo explicar algo así? La criatura no estaba inventando. Ella estaba describiendo algo que experimentó como completamente real. Pero, ¿por qué un espíritu elegiría nacer en un hogar difícil? ¿Por qué elegiría padres abusivos, negligentes o simplemente ausentes? Esa es una pregunta que muchas personas hacen. Y la respuesta, según estas tradiciones, es compleja. A veces, el espíritu necesita esa experiencia específica para crecer, necesita superar ese desafío.
Necesita desarrollar resiliencia, independencia, compasión a través del sufrimiento. A veces, hay cuentas pendientes del destino por saldar. El espíritu que fue negligente en una vida puede destinar a experimentar la negligencia en la siguiente, no como un castigo, sino como un aprendizaje para entender, a nivel visceral, el impacto de sus acciones anteriores. A veces, el espíritu viene para ayudar, viene para ser una luz en ese hogar oscuro, viene para romper patrones generacionales que se repiten desde hace siglos. Eso no significa que debamos aceptar pasivamente el abuso o la negligencia. No significa que la culpa sea de la víctima. Significa, simplemente, que en un nivel que trasciende nuestra comprensión consciente, puede haber un propósito, incluso en las situaciones más difíciles, y ese propósito no excluye la responsabilidad. Los padres, madre y padre, siguen siendo responsables de cómo tratan a sus hijos. La elección predestinada no exime a nadie de las consecuencias de sus acciones en esta vida. Raymond Moody siempre ha enfatizado la importancia de no usar conceptos espirituales para justificar comportamientos dañinos. La idea del destino y la elección de vida debe brindarnos comprensión y compasión, no excusas para la crueldad. Hay otro aspecto fascinante de esta perspectiva. Si tu hijo te destinó, eso significa que tú también fuiste destinado. Piensa en el significado de eso. Un espíritu, antes de nacer, observó todas las posibilidades disponibles y decidió que tú eras el padre o la madre correcta para él o ella, que tú tenías algo que él o ella necesitaba, que tú podrías ofrecer algo que ninguna otra persona podría. Eso no hace que la paternidad sea más fácil, pero puede hacerla mucho más significativa. Cada desafío que enfrentas con tu hijo puede ser visto como parte de un acuerdo mayor. Cada conflicto puede ser una oportunidad de crecimiento mutuo. Cada momento de conexión puede ser un reencuentro de espíritus que se conocen desde mucho antes de esta vida. Según la tradición hindú y la astrología védica, los hijos traen destino específico para el hogar. No son solo receptores de nuestra influencia, sino también agentes de transformación en nuestras vidas. Un hijo puede llegar para enseñarnos paciencia, como muestra San José con el niño Jesús. Otro puede venir para confrontarnos con nuestros miedos, como la Virgen María al pie de la cruz. Otro aún puede aparecer para mostrarnos lo que es el amor incondicional. Cada espíritu que nace en un hogar trae sus propios dones y desafíos. El Dr. Rick Strassman, en su libro DMT, The Spirit Molecule, presentó una teoría fascinante. Según él, el espíritu humano encarna en el cuerpo alrededor de la 7ª semana después de la concepción, usando la glándula pineal como un canal espiritual. La glándula pineal es considerada por muchas tradiciones como el centro espiritual del organismo humano. Es a través de ella que la conciencia entraría y saldría del cuerpo, explicando así tanto el proceso de nacimiento como las experiencias cercanas a la muerte. Si eso es verdad, hay un momento específico en que el espíritu de tu hijo se conectó al cuerpo que estaba siendo formado. Un momento en que él o ella dejó el plano espiritual y entró en el plano físico. Un momento en que el contrato que ustedes habían hecho comenzó a manifestarse en el mundo material. Las investigaciones de experiencias cercanas a la muerte frecuentemente incluyen relatos de personas que, durante su experiencia, recibieron información sobre el propósito de sus relaciones familiares. Una mujer relató haber comprendido
durante su experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué su relación con su hijo era tan difícil? Ella vio que ellos tenían una historia juntos que atravesaba varias vidas, que había heridas antiguas siendo trabajadas, y que el conflicto de esta vida era, en realidad, un proceso de curación. Cuando regresó, ella no pudo cambiar instantáneamente la dinámica, pero su perspectiva cambió. Ella pasó a ver el conflicto no como un problema a ser eliminado, sino como un proceso a ser navegado con conciencia. Otra persona relató haber visto, durante una experiencia cercana a la muerte, el momento en que su hija la destinó como madre. Ella describe haber sentido el amor que su hija tenía por ella antes incluso de nacer. Un amor que trascendía cualquier desentimiento que pudieran haber tenido en esta vida. Estos relatos son anecdóticos, es verdad, no constituyen prueba científica en el sentido estricto, pero son consistentes. Aparecen en diferentes culturas, en diferentes épocas, descritos por personas que no tienen contacto entre sí, y cuando patrones así emergen, científicos como Raymond Moody argumentan que debemos, al menos, considerar la posibilidad de que estén apuntando hacia algo real. También existe el fenómeno de los niños que recuerdan vidas anteriores. El doctor Ian Stevenson y después el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia documentaron miles de casos de niños que afirman recordar existencias anteriores. Muchos de estos niños describen no solo la vida pasada en sí, sino el período entre las vidas, el momento de destinar al próximo hogar, las razones para esa elección. Un niño llamado Miguel, de Oaxaca, afirmaba recordar una vida como un artesano de barro llamado Donato. Él describió 55 detalles específicos sobre la vida de Donato, todos posteriormente verificados como precisos. Pero él también describió el período entre las vidas, la sensación de estar en un lugar de luz, de revisar la vida que había terminado, de planear la próxima, de destinar a sus nuevos padres con base en lo que necesitaba aprender. Casos como ese desafían nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la conciencia y de la identidad. Si un niño puede recordar detalles verificables de una vida que terminó antes de él nacer, ¿qué más puede ser verdad sobre el período predestinado? Raymond Moody, en sus reflexiones sobre décadas de investigación, sugiere que estamos apenas comenzando a rasguñar la superficie de lo que es posible entender sobre la conciencia humana, la relación entre padres e hijos. Vista a través de esta lente, gana una profundidad completamente nueva. No es solo una cuestión biológica de genes y cromosomas. No es solo una cuestión social de crianza y ambiente. Es una cuestión espiritual de espíritus que se encuentran, que tienen historia juntas, que vinieron con propósitos específicos para realizarse juntas. Eso no disminuye la importancia de la biología o del ambiente. Esos factores son reales e importantes, pero añade una capa de significado que muchos padres intuyen, pero no saben cómo articular. Aquella sensación de que tu hijo vino para enseñarte algo. Aquella intuición de que hay más en esa relación de lo que aparenta. Aquel amor instantáneo e inexplicable que sentiste cuando tu hijo nació. Como si ya lo conocieras. Tal vez ya lo conocías. Tal vez ustedes ya hayan caminado juntos antes. Y tal vez esta vida sea solo un capítulo más de una historia mucho más larga. Hay un fenómeno interesante que muchos padres relatan. La sensación de que conocían a su hijo antes incluso de que él o ella fuera concebido. Sueños, con un niño específico, meses o años antes del embarazo.
una certeza inexplicable sobre el sexo del bebé, una conexión que parecía existir antes de que hubiera razón física alguna para ella. Algunas madres describen haber sentido la presencia de su futuro hijo mucho antes de la concepción, como si el espíritu del niño ya estuviera cerca, esperando el momento justo para entrar, como un ángel que espera su llamado. Según las tradiciones que exploran este tema, tan pronto como el espíritu destina a sus padres, establece una conexión psíquica con ellos, especialmente con la madre. Ella permanece presente a su alrededor en forma de energía, aguardando el momento de ser concebida, como una bendición silenciosa. Esto explicaría esos sueños e intuiciones. El espíritu ya está ahí, ya está conectado, solo esperando que las condiciones sean las correctas para la encarnación física, como una semilla que espera la lluvia. Algunas personas relatan incluso haberse comunicado con sus futuros hijos, en sueños o estados meditativos, haber recibido mensajes sobre cuándo la concepción acontecería, sobre lo que el niño necesitaría de ellos, sobre el propósito de su venida, como si escucharan la voz de un ángel. Historias así son difíciles de verificar científicamente, pero son sorprendentemente comunes cuando uno empieza a preguntar. Muchos padres tienen experiencias así, pero dudan en compartirlas por miedo a parecer raros o locos. El concepto de contratos del espíritu ofrece una estructura para entender estas dinámicas. Según esta idea, antes de nacer, los espíritus hacen acuerdos entre sí sobre los papeles que desempeñarán en la próxima vida, como actores ensayando una obra divina. Estos contratos no son rígidos o deterministas. Siempre hay libre albedrío, pero establecen los parámetros generales de las relaciones, los temas que serán trabajados, las oportunidades que serán ofrecidas, como un mapa, no un destino. Un contrato del espíritu entre padre y madre con su hijo puede incluir aprendizajes sobre paciencia, sobre amor incondicional, sobre dejar ir, sobre establecer límites saludables, sobre perdón, como lecciones de vida tejidas con amor. Cada hogar tiene sus propios temas. Cada relación padre-hijo tiene su propio currículo de aprendizaje, como un camino único para cada familia. Y cuando uno mira a los desafíos de la paternidad a través de esta lente, empiezan a hacer un tipo diferente de sentido, un sentido profundo y espiritual. ¿Por qué tu hijo te desafía exactamente en las áreas donde eres más frágil? Tal vez porque esa es el área donde necesitas crecer. Y tu hijo, en algún nivel, vino para ayudarte en eso, como un maestro disfrazado de niño. ¿Por qué te sientes tan emocionalmente activado por ciertos comportamientos de tu hijo? Tal vez porque esos comportamientos están tocando heridas que tú cargas de mucho antes de esta vida. Y tu hijo, inconscientemente, está ofreciéndote la oportunidad de sanar, como un espejo que refleja tu alma. Esto no significa que tu hijo está conscientemente intentando ayudarte. En nivel humano, él es solo un niño siendo niño, pero en nivel del espíritu, algo más está aconteciendo, algo divino. Raymond Moody describe este proceso como una especie de danza cósmica. Espíritus que acordaron danzar juntas, cada una desempeñando su papel, incluso sin recordar conscientemente del acuerdo que hicieron, como una coreografía celestial. Y cuando momentos de conexión profunda acontecen entre padres e hijos, cuando hay aquella mirada que trasciende palabras, cuando hay aquella sensación de reconocimiento que va más allá de lo familiar, tal vez sea el espíritu recordando.
recordando que conoce a ese otro espíritu, o que lo ama hace mucho tiempo, que está honrado por caminar una vez más a su lado, como un reencuentro sagrado. Hay también los casos de hermanos. ¿Por qué ciertos espíritus destinar nacer juntas, en el mismo hogar, en la misma generación? Según estas tradiciones, grupos de espíritus frecuentemente encarnan juntos. Son llamados de grupos del espíritu o familias del espíritu, conciencias que tienen afinidad entre sí y que destinar compartir múltiples jornadas terrenales, como compañeros de viaje eterno. Tus hijos pueden no ser solo tus niños. Pueden ser espíritus antiguos que ustedes conocen hace eras, que ya fueron tus padres, tus cónyuges, tus maestros, tus amigos en otras configuraciones, como almas gemelas en diferentes disfraces. Y cuando hermanos tienen una rivalidad intensa o una conexión extraordinariamente profunda, puede haber historia por detrás, cuentas antiguas siendo ajustadas, amores antiguos siendo renovados, heridas antiguas siendo finalmente curadas, como capítulos de una novela cósmica. Una madre relató haber descubierto, a través de regresión, que sus dos hijos habían sido rivales en una vida anterior. Habían competido por el mismo amor, y la rivalidad entre ellos en esta vida era un eco de aquella competición antigua, como fantasmas del pasado. Al entender esto, ella consiguió ayudarlos de una forma diferente, no intentando forzar la armonía, sino reconociendo que había algo más profundo aconteciendo y dando espacio para que ellos propios encontrasen la resolución, como una mediadora de almas. Otro caso involucró hermanos gemelos que tenían una conexión tan profunda que parecían saber los pensamientos uno del otro. La madre descubrió, a través de la investigación sobre el tema, que esa conexión extraordinaria podría indicar que los espíritus ya habían sido profundamente ligados antes, tal vez incluso como una única conciencia que decidió dividirse para experimentar la vida de dos puntos de vista, como dos mitades de una misma alma. Si eres padre o madre, considera esta posibilidad. Tu hijo no llegó a ti por accidente. No es una combinación aleatoria de genes que por casualidad resultó en esa persona específica. Según las investigaciones y tradiciones que exploramos aquí, tu hijo es un espíritu antiguo, un espíritu con historia, con propósito, con sabiduría propia, un espíritu que miró para ti antes de nacer y dijo, sí, sí, quiero que tú seas mi madre. Sí, quiero que tú seas mi padre. Sí, vamos a aprender juntos una vez más, como un voto sagrado. Honra esa elección, honra ese contrato, honra ese espíritu que confió en ti para guiarla a través de más una jornada terrenal, como un tesoro precioso. Y si estás leyendo esto habiendo perdido un hijo, sepas que esta perspectiva ofrece un tipo diferente de consuelo, como un abrazo celestial. Según estas tradiciones, espíritus que parten temprano no fallaron en su misión. Muchas veces, ellas vinieron exactamente para el tiempo que quedaron. Su presencia, por más breve que haya sido, cumplió un propósito, tocó vidas, plantó semillas que continuarán creciendo incluso después de su partida, como estrellas fugaces que iluminan el camino. Y la conexión no termina con la muerte física. Ustedes se encontrarán nuevamente, tal vez del otro lado, cuando tu propia jornada termine, tal vez en otra vida, en otra configuración. Pero el vínculo entre espíritus que se aman no se deshace, como un hilo invisible que une corazones. Raymond Moody.
en sus investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte. Documentó muchos casos de padres que reencontraron hijos fallecidos durante sus experiencias. Esos encuentros son descritos como profundamente reales y curativos. Los hijos aparecen en paz, frecuentemente adultos o en su forma más radiante, y transmiten mensajes de amor y continuidad, como ángeles mensajeros. Si tú cargas el dolor de haber perdido un hijo, esta perspectiva no elimina el dolor. Nada puede hacer eso completamente, pero puede ofrecer contexto. Puede sugerir que hay más en la historia de lo que puedes ver desde tu punto de vista actual, como un faro en la oscuridad, y cuando los desafíos de la paternidad parecieren intransponibles. Recuerda que hay más aconteciendo de lo que puedes ver. Hay una historia mayor siendo contada. Una historia de espíritus que se aman, que se ayudan, que crecen juntas a través de incontables vidas, como una sinfonía eterna de amor. Tu hijo y su destino están entrelazados de maneras que apenas comienzas a comprender. Y ese descubrimiento, esa jornada de entendimiento, puede ser una de las aventuras más profundas de tu existencia. La paternidad, vista a través de este cristal, deja de ser solamente una responsabilidad biológica o social. Se transforma en una misión sagrada, una oportunidad de servir a otro espíritu en su viaje, de crecer junto a él, de honrar un acuerdo hecho mucho antes del tiempo que conocemos. Y tu hijo, por su parte, está aquí para servirte también, para ayudarte a crecer, para mostrar partes de ti que no conocías, para amarte de formas que aún no comprendes. Es un regalo del cielo. Este es el misterio del hogar. Este es el destino que comparten, y es una de las expresiones más hermosas del amor que existe en toda la creación. Un lazo indisoluble. Si has llegado hasta aquí en este video, es porque algo en este tema resuena contigo. Tal vez tienes una relación con tu hijo que no logras explicar. Quizás sientes que ya lo conocías antes de que naciera. O tal vez estás buscando comprensión para una dinámica familiar que parece tener raíces más profundas que esta vida. Es una conexión del alma. Déjanos en los comentarios tus reflexiones. ¿Sientes que tu hijo te destinó? ¿Hay algo en tu relación con él que parece trascender lo explicable? Queremos saber tu historia y si este contenido expandió tu perspectiva de alguna forma. Comparte con otros padres que también buscan comprender el misterio profundo que es criar otro espíritu. Comparte la luz. Hasta el próximo video. Que la paz de Dios los acompañe.